Familia, ¿cómo están? Gracias a Dios que podemos volver a estar unidos, conectados, para seguir compartiendo y predicando la palabra de Dios, para seguirnos edificando con su palabra. Te invito a que podamos hacer una sencilla oración, darle gracias al Señor por este tiempo y pidiéndole que hable a cada una de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque eres fiel. Gracias por este tiempo, por este espacio, por un viernes más donde te pido no sea tiempo perdido, sino el mejor tiempo, Señor, invertido. Que podamos ser desafiados, edificados, bendecidos, confrontados, retados, animados con la palabra de Dios para seguir adelante, para amarte verdaderamente y cada vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, familia. Vamos a hablar de un tema muy especial hoy, un tema que tal vez... no sé, algunos dirán, hey, eso se cae maduro, eso es obvio, eso es, no sé, tan trillado. A veces lo obvio es lo que más pasamos por alto. A veces lo sencillo pierde profundidad. Pero vamos a hablar de algo que es realmente obvio. Y tristemente, no sé, creo que lo más descuidado y es donde debemos tener cuidado. Vamos a hablar de un tema muy especial que lleva por título la esencia de la vida cristiana. Y cuando hablamos de la esencia de la vida cristiana, de lo esencial, de lo que no nos puede faltar, sí, es eso, es el amor a Dios. No se puede ser cristiano si no amamos a Dios, si no amamos a Cristo. Si Jesús no tiene el primer lugar, eso es ser cristiano, es poner a Cristo Jesús como nuestro primer amor, es lo esencial. Sin eso no hay nada. Y es lo que vamos a hablar a la luz de la palabra de Dios en esta noche. Y quiero que me acompañes al libro de Marcos capítulo 12, versículo 30, lo voy a leer aquí con ustedes. Y en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bien, el Señor Jesús nos manda, este es el gran mandamiento. Si lo encuentras como título en la Escritura, mandamiento más importante que está por encima de todo, es el amar a Dios. Pero el amar a Dios no basado en un sentimiento, en una decisión que trasciende, en una decisión que se alimenta, en algo que necesita ser constantemente avivado. Entonces, el Señor nos habla de amar a Dios con todo el corazón. Nos habla de amar a Dios con toda la mente, donde el enemigo gana gran parte de esas batallas, donde muchas veces perdemos batallas. Con el alma, el área de las emociones, de los sentimientos y con todas nuestras fuerzas. Invertir hasta la última gota de aliento que tenemos de vida para amar a Jesús con todo nuestro ser. Ahora, vamos a ver a un pasaje muy conocido, aparte de este, que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Y voy a leer del versículo 2 en adelante. Y es algo que Dios habla a la iglesia de Éfeso. Dios dirige este mensaje a una iglesia que al parecer era muy diligente, al parecer era muy esforzada, al parecer realmente invertía su tiempo en querer hacer las cosas con excelencia, con dedicación, y sobre todo se preocupaban mucho por la predicación, por la doctrina, por lo que se enseñaba. No dejarse dominar o confundir por mensajes o por aquellos que se hacían llamar tal vez apóstoles o pastores o falsos, o mejor dicho, falsos maestros. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, del 2 al 7. Dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Dice: sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Esta era una iglesia realmente, se puede decir, entregada a Dios, sacrificada, dispuesta a dar todo de sí porque las cosas se hagan de la mejor manera. Tal vez como hoy más que nunca se dice que si el mundo es excelente, la iglesia debe ser excelente, que si en el mundo se hacen ciertas cosas, ¿cómo entonces nosotros para Dios no vamos a hacer otras? Algo tan delicado como tener cuidado de la doctrina, de lo que se predica y no permitir que otros vengan con una doctrina errada o con filosofías huecas y con cosas que pueden confundir realmente a los creyentes, y eso esté desalineado de lo que la palabra de Dios establece. Eso está muy bien, pero miren lo que sigue diciendo, y esto es el punto crítico. Acá es donde quiero que apuntemos.
Dice la palabra de Dios, sin embargo, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, tengo en contra o en tu contra que has abandonado tu primer amor. Ahora dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré a quitarte de tu lugar tu candelabro. Pero bueno, a donde quiero apuntar con esto es a donde Dios nos está queriendo llevar. Primero quiero decir que de alguna manera y tristemente he estado en ese lugar, me he sentido en ese lugar donde he querido y me he esforzado por querer ser excelente en todo lo que Dios me ha confiado. Tengo el regalo de servir a Dios en la iglesia donde sirvo, hacerlo no solo predicando su palabra, sino también en el ministerio, con la música, el ministerio de alabanza, sirviendo a Dios en esas áreas que tanto amo. Y recuerdo que en algunos momentos de mi vida, cuando habían eventos, congresos, campamentos, retiros, esto y aquello, recuerdo el esfuerzo y las horas que invertíamos, toda la fuerza y la tenacidad, todas las ganas, porque todo salga muy bien. Y para que la iglesia vea esa excelencia y sea parte de todo lo que Dios nos había entregado, nos ha entregado. Pero dentro de todo eso venía fatiga, venía cansancio, días difíciles, días de desánimo. Y la raíz de todo, por encima de querer buscar excelencia, era que no estaba enamorado del Señor, no cultivaba diligentemente mi relación con Él. Y eso es un gran peligro porque es la esencia del cristiano. Y vemos acá cómo el Señor habla de que es una iglesia que desde el inicio, desde sus comienzos, era una iglesia que realmente empezó a crecer y enamorarse del Señor, pero en algún momento determinado ese amor se comenzó a enfriar. Esa pasión, ese deseo, esa hambre y esa sed por querer estar con Dios se empezó a enfriar. Y quiero decirte, esto nos muestra que es totalmente posible entrar a una iglesia cristiana, escuchar un mensaje, tal vez servir dentro de un ministerio operativo, en algo dentro de tu congregación y perder esa capacidad de vivir enamorado de Dios. Y si se pierde eso, no hay esencia, no hay cristianismo, porque de eso se trata ser cristiano, de estar en una constante comunión y relación que vaya en aumento con el Salvador del universo y con el Creador del mismo, que es Jesucristo. Entonces, vamos a ver esto, dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado. Y esa palabra abandonado nos muestra que hubo en algún momento de la vida ese amor, ese enamoramiento, esa relación estrecha, y se abandonó. Se le restó, comenzaron a restarle importancia e interés, y comenzaron a primar y a tener importancias otras cosas hasta dentro de la misma iglesia. Y que entremos a una iglesia, como siempre dice nuestro pastor, no nos convierte en cristianos. Que a veces nos reímos, amo este ejemplo, que no sé, que entres a un McDonald's no te convierte en una hamburguesa. Es un poco chistoso lo que estoy diciendo, pero hay una realidad, y es el hecho de que sirvamos aún en una iglesia cristiana no nos convierte en verdaderos cristianos. La esencia del cristiano es la relación con Cristo, y sobre todo una relación que viene como consecuencia de un verdadero y un genuino enamoramiento. Si no se pierde eso, y es donde quiero que te preguntes, ¿dónde está tu vida en este momento? ¿Está en esa circunstancia, en ese estado quizá de ese primer amor, como le estamos leyendo, que te sientes entusiasmado, entusiasmada, donde te levantas cada mañana con ganas de más de Él, con ganas de hablar con Él, con ganas de contarle todo a Él, con ganas de sentir la paz y el gozo que se siente solo cuando entras a su presencia, con la expectativa de decir, Dios, ¿qué quieres hablarme hoy? ¿Qué me quieres enseñar? O tal vez estás luchando contigo mismo, sientes que tu oración no pasa del techo, te da pereza abrir tu Biblia, te da pereza hablar con Él, contarle todo, sientes que cada vez te quedas con menos tiempo, que hay otras obligaciones, el trabajo, luchar por tus sueños, perseguir tus metas, obligaciones, no sé, tantas cosas que en este momento puedan estar primando y estén por encima de lo más importante si eres un hijo o una hija de Dios, y es relación genuina, íntima y creciente con el Salvador del universo. Si no hay eso, no hay cristianismo. Y suena tal vez fuerte, crudo, pero esa es la realidad. Si no hay Cristo en la vida del creyente, no hay cristianismo, no hay nada.
No hay nada. Y es lo que el Señor por eso se pone tan firme y habla a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor por encima de las buenas intenciones, de la excelencia y de todo lo bueno que quieras hacer, por cuanto te esfuerces y te has esforzado porque muchas cosas se vean bien y salgan bien. No apariencia, sino realidad. Era una iglesia que verdaderamente no estaba de acuerdo cuando se predicaban locuras, mentiras, barbaridades. Era una iglesia que trabajaba duro, dice la palabra. Era una iglesia que había sufrido por el nombre del Señor, que estaba al pie del cañón, como decimos, pero realmente no estaba, o había perdido y había abandonado ese primer amor. Había abandonado el esforzarse, el dedicarse en enamorarse de Dios. Una de las cosas que he aprendido y una de las cosas que aprendí a medida fui creciendo cuando me ennovié con la persona que hoy es mi esposa, es que una relación se construye y se destruye, una relación se cultiva, una relación requiere de nosotros para que sembrar siempre, constantemente, mantener viva esa llama y ese amor. Si yo llegara todos los días a mi casa después de una labor, igual mi esposa, y le trajera flores dañadas, comida podrida, o le trajera algo que realmente no es agradable para ella, no voy a cultivar absolutamente nada. Si no me dedico en darle lo mejor a esa persona, ese amor no va a crecer, se va a deteriorar, y Dios nos pide lo mejor. ¿Y qué es lo mejor que le podemos dar a Dios? Nuestra vida, nuestro tiempo, todos los días. Ahora somos los primeros en ser beneficiados. Quiero que me acompañes, vamos a profundizar más, ahora sí, al libro de los Hechos, y encontramos cómo comenzó esta iglesia de Éfeso. Vemos cómo Pablo fue usado por Dios, cómo Pablo fue usado por el Señor, invirtió literalmente años de su vida para predicar la palabra de Dios y levantar ahí verdaderos creyentes enamorados del Señor. Y miren lo que dice Pablo, inspirado por Dios, en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 20, versículo 27 al 31, y vemos esta pequeña porción que Pablo dirige a estas personas: porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pisotear a la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aunque de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Entonces, ya voy a continuar leyendo, pero miren cómo era el inicio de todo y después cómo concluye en el libro de Apocalipsis. Vemos cómo Dios afirma y se ve que esto que Pablo les decía: cuando yo me vaya van a venir y se van a levantar falsos maestros, falsos apóstoles, profetas, van a querer confundir, van a querer dañar, y eso lo entendieron, lo aplicaron la iglesia de Éfeso, se esforzaron por mantenerse firmes en la doctrina, firmes en que nadie viniera a querer ensuciar y dañar el terreno que se había construido, esa base sólida, sobre edificar sobre la base que es Cristo, y predicar la palabra correctamente, pero en ese tal vez afán, en esa búsqueda de excelencia, en ese estar cuidando que nada de eso, que está correcto, que nada de eso se deje de hacer y que no lleguen cosas dañadas. Pablo lo afirma, y en Apocalipsis lo vemos, el Señor Jesús también lo afirma, Dios lo dice. Fue fiel a Éfeso en eso, pero descuidó lo esencial. Y lo encontramos. Recuerden que día y noche, durante 3 años, dice Pablo, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Y vemos que Pablo invirtió 3 años de su vida para predicar el Evangelio. Derramó lágrimas, oraciones, estuvo con estas personas. Y de hecho, si vamos al libro de Filipenses, mejor dicho, me equivoqué. Si vamos al libro de Éfeso, capítulo 1, se los voy a dejar de tarea porque es todo el capítulo y podríamos demorarnos un poco más y no es la intención. Pero por favor, te invito a que puedas leer ese Éfeso capítulo 1 y vas a ver cómo Pablo comienza hablándole a los efesios, cómo Pablo le habla a estas personas diciéndoles los beneficios de caminar como Cristo nos dice, en lo privilegiados que somos al tener a Cristo Jesús como Salvador, lo que Él vino a hacer, vino a perdonarnos, vino a salvarnos, vino a libertarnos
habla de los atributos del Señor y de las bendiciones y de los beneficios que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Sin embargo, esto no fue suficiente. No fue suficiente. Y a veces el decirnos, no, sí, Dios es amor, no, bueno, sí, Dios es fiel, Dios me salvó, y tantas cosas que se dicen como recalcar una vez más lo que Dios dice a Efesios en Apocalipsis: tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Estoy seguro que no es la primera vez que muchos de ustedes escuchan este mensaje, como le pasó a las personas en Éfeso, a la iglesia de Efesios. Y sin embargo, en esa búsqueda de excelencia en muchas otras áreas de su vida, aún poniendo a Dios como excusa, es que esto es para Dios, entonces debe hacerse bien. Pero si quieres hacer algo bien para Dios, comienza por lo esencial, y es ir a su presencia día y noche, poniéndolo en primer lugar. ¿Me sigues hasta aquí? Muy bien, voy a leer algo que está en Filipenses. Y asimismo, el apóstol Pablo fue inspirado y usado por el Espíritu de Dios para predicarle a los filipenses. Y vemos que cuál era la prioridad absoluta de Pablo, este gran hombre de Dios, este que es el apóstol de los apóstoles, un hombre usado por Dios con un testimonio, una conversión increíble. Pero su todo era Cristo. Seguro buscaba excelencia en los sermones, en los mensajes, porque era un hombre muy preparado. El poder de Dios, los dones de Dios a través de ese hombre eran increíbles, los milagros, las cosas que pasaban. Pero solo todo esto era posible porque lo esencial estaba presente en la vida del apóstol Pablo. Y vamos a leerlo. Dice Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 8. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Para él esto era lo mayor, no había nada que tuviese más valor, no había nada por encima de eso, no había mayor cosa, mayor responsabilidad, mayor privilegio, mayor meta, mayor sueño, mayor nada. Esto era lo que le daba valor a su vida, y para él esto era lo más valioso. Y lo dice, la incomparable razón o el valor incomparable de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Continúa diciendo: por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. Pero ¿cómo obtienes una fe si no es mediante en Cristo Jesús? ¿Cómo alimentas esa fe si no hay una relación con Cristo Jesús? La justicia que procede de Dios, continúa diciendo, basada en la fe. Una fe que tal vez en este momento en muchos se haya enfriado, un amor que en muchos tal vez en este momento se haya debilitado. Pero sabes que yo amo los tiempos difíciles y he aprendido y lo predico mucho. Le doy gracias a Dios porque es algo que Dios me enseñó. Por eso tengo el regalo de poder predicar de eso. Y la palabra de Dios dice que demos gracias a Dios en todo, por lo bueno, por lo malo. Y doy gracias al Dios por el Dios que tenemos, el único que existe, el Dios soberano, Jesucristo, porque se vale de esos tiempos adversos para enseñarnos cada día a entender y a depender pura y única y exclusivamente de Él. Un verdadero creyente sabe que sin Cristo está perdido. Escucha esto, sin Cristo. Entonces no debemos empezar nuestros días y vivir nuestra vida, y mucho menos nuestra vida cristiana, sin Cristo. No tiene sentido salir de casa si no tienes la certeza de que primero estuviste con Él. No tiene sentido salir de casa y comenzar labores esperando la bendición de Él o la aprobación de Él si ni siquiera le diste tiempo de hablar. Ahí es donde quiero que apuntemos. Y quiero ahora sí que me acompañes a esta última parte. Miren lo que dice. Sí, cuando habla Pablo de la fe, dice: no quiero mi propia justicia que procede de la ley. Y termina diciendo esto: sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y quiero ponerte este pequeño ejemplo. Imagina que vives con alguien, o tal vez sí, así es un poco chistoso lo que estoy diciendo, pero si estás casado, yo estoy casado, si vives con tus padres, tal vez vives solo con tu papá, solo con tu mamá, tal vez
vives con un abuelo, con una abuela, con algún familiar de confianza. E imagina que un día normal, esa persona te dice, ya no te amo, pero igual voy a tratar de seguir, voy a convivir aquí contigo. Y no te amo, pero igual voy a buscar poner lo mejor de mí para estar acá. Es algo insípido, algo que no tiene sentido. Primero el hecho de decirte no te amo o que tú lo hagas con alguien. Conviviendo con alguien, yo no me imagino diciéndole a mi esposa, mira, ¿sabes qué? La verdad es que yo ya no te amo, pero vamos a seguir durmiendo en la misma cama, vamos a seguir yendo a la iglesia, yo seguiré predicando y tú seguirás haciendo lo tuyo y predicándole a las jóvenes y cada uno hará su labor, pero la verdad es que yo no te amo. No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene razón de ser. ¿Cómo podemos decir que queremos agradar a Dios y invertir toda nuestra vida para corresponder ese sacrificio cuando entendemos lo que Él ha hecho por nosotros? Si lo recibimos como Salvador, es porque en algún momento de nuestra vida reconocimos que estábamos perdidos, necesitábamos ser salvados y ahora tenemos entrada a ese lugar santo por su gracia, por su sacrificio, por cada gota de su sangre. Entonces no puedo sacar lo esencial, no puedo llamarme cristiano sin lo esencial, sin lo primordial, sin lo importante, y eso se llama Jesús en la vida del creyente, relación. No tiene sentido decir, Señor, voy a servirte, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, quiero tu aprobación, quiero tu bendición y te amo, Señor, y lo decimos con tanta liviandad y con tanta frescura, pero no hay una relación. No tiene sentido y causa mucho dolor ver jóvenes, ver adultos, cómo se desgastan, cómo se frustran, cómo se desaniman en su vida cristiana, cómo tiran la toalla en el ministerio por peleas, por disensiones, por roces, por lo que sea, chismes dentro de la iglesia, porque los que sirven y los que no sirven, los que entran y los que salen, todos el mismo problema y la raíz siempre será la misma. No se puede ser cristiano si no hay amor por Cristo, si no hay relación con Jesús. Tiene que cambiar ese chip, tiene que cambiar esas charlas donde constantemente escuchas lo mismo. ¿Cómo estás? No, bien ahí llevándola y eso. Es que la verdad estoy mal con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Pareciera que nos hemos metido, hemos querido la mentira del diablo en nuestro consciente, inconsciente, subconsciente, en nuestra mente, en nuestra alma, en todo lado, que ser cristiano es difícil una vida sin Cristo y tienes que proponerte vivir con Jesús. Ya no puedes seguir rondando esa idea en tu cabeza de, es que es difícil, qué pereza levantarme y orar no, esa tiene que ser tu pasión, esa tiene que ser tu meta, esa es tu disciplina, ese es tu hábito, somos o no somos creyentes. Dios quiere que te enamores de Él, no solo porque te quiere bendecir, no solo por todo lo que te quiere dar, sino porque es bueno y te hará bien a tu vida. Y verás cosas que nadie ha visto, escucharás cosas que nadie ha oído. No hay mayor privilegio que conocer al Dios creador del universo y de la vida. Un Dios de propósitos, un Dios de promesas, un Dios fiel. Y eso es al Dios que fuimos llamados a conocer. Dios nos creó para que pudiésemos conocer su presencia. Dios nos creó para que pudiésemos adorarle. Dios nos creó para que pudiésemos comprobar quién es Él. Entiende esto y pudiésemos disfrutar del privilegio de estar cerca de Él, de permitirnos y Él nos permita ver obrar, nos permite ver cómo Él obra, cómo Él ama, cómo consuela, cómo sana, cómo restaura, cómo bendice, todo. Pero lo esencial no puede faltar. Y lo esencial es tú y mi relación con Jesús. Una relación estrecha y una relación directa. No podemos seguir dando vueltas y ahogándonos en el mismo charco con las mismas frases cliché. Es que estoy mal con mi relación con Dios, es que me he enfriado, es que realmente no estoy bien con Dios. No más creer esa mentira. Tienen que levantarse jóvenes, desde jóvenes sí se puede, desde preadolescentes, desde adolescentes, claro que se puede, y lo vemos en la Escritura. Claro que se puede tener una relación estrecha, genuina, constante, verdadera y perseverante con Jesús, pero depende de ti y de mí. Jesús ya hizo su parte y seguirá obrando y sorprendiéndonos en la medida que tú y yo
nos esforcemos por buscarlo y querernos enamorar de Él. La oración, como siempre lo digo, no es un espacio para pintarle un arco iris a Dios. Él no necesita que tú le digas lo bueno, lo grande, lo fiel, lo poderoso que Él es. No, nosotros necesitamos tener eso claro e ir a su presencia entendiendo que sin Él no soy nada y que estar con Él es lo mejor que me puede pasar. Es lo mejor que me puede pasar. Que no se tengan que seguir levantando personas que busquen la excelencia dentro y fuera del templo y se hagan llamar cristianas pretendiendo llevar una vida sin Cristo. Eso no es sano y eso no está bien. Por eso la importancia de que si somos creyentes, somos cristianos, caminemos con una relación con Jesús, que ya producto de que se enfríe nuestro amor, porque ahí es donde empieza a peligrar todo. Cuando se enfría el amor por Jesús, cuando ya deja de haber una relación, cuando deja de haber interés, cuando dejamos de enamorarnos todos los días y alimentar esa pasión, ese amor por Jesús, es donde sutilmente empiezan a venir esos pensamientos que confunden, empiezan a venir esos pensamientos que distraen, pensamientos que nos hacen daño a nosotros y después nos convertimos en reproductores de una doctrina errada. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo con aquel que es la verdad. Y si no pasas tiempo con la verdad, la mentira ganará terreno. Si no pasas tiempo con aquel que es la vida, la muerte ganará terreno. Si no pasas tiempo con aquel que es el camino, te extraviarás. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso es la importancia de pasar tiempo con Jesús. Y es tiempo de que lo entendamos, es tiempo de que lo veamos. Quiero terminar con algo muy sencillo que dijo un hombre llamado Thomas Vincent. Thomas Vincent, qué pena. Cuando carecemos de amor por Cristo, pasa lo siguiente. Lo voy a leer. Dice: la vida cristiana en esencia consiste en nuestro amor por Cristo. Cuando no amamos al Señor, carecemos de vida espiritual y nos asemejamos a un cadáver, el cual no tiene alma ni posee vida natural. La fe sin amor a Cristo es una fe muerta, y un cristianismo sin amor a Cristo es un cristianismo muerto. Muerto en delitos y pecados. Cuando no amamos al Señor, podemos poseer el título de cristianos, pero carecemos totalmente de aquello que nos hace realmente cristianos. Incluso podemos tener apariencia de piedad, pero careceremos totalmente de poder. Por otro lado, un verdadero cristiano es evidente por su intenso amor por Cristo. Es algo sencillo, con lo cual quería que pudiéramos terminar. Vamos a estar hablando y tocando y profundizando mucho más sobre este tema, sobre la esencia de la vida cristiana y a dónde nos lleva y por qué es tan importante. Pero si tú estás detrás de esta pantalla y hoy por alguna razón Dios ha permitido que podamos compartir juntos este mensaje, quiero animarte a que puedas recuperar ese tiempo con el Señor, animarte a que recuperes esa relación con Él, porque sin Él estamos perdidos, pero en Él lo tienes y lo tenemos todo. Cuando reconocemos que necesitamos al Salvador del universo y lo vemos como quien es el Salvador, es porque entendemos que Él vino, soy redundante, a salvarnos de una perdición. Te animo a que vuelvas a su presencia, a sus brazos, seas honesto en tu oración y le digas: Señor, aquí estoy. Perdóname por el tiempo mal invertido, por el tiempo desperdiciado. Quiero recuperar mi tiempo contigo. Quiero recuperar mi relación contigo. Porque si la has dejado enfriar, estoy convencido de que muchas cosas en tu vida han ganado terreno, en muchas áreas que te están derrotando y no podrás ver todo lo que Dios tiene y cuánto Dios te ama y te quiere bendecir. Así que corre y recupera esa relación. Vuelve a estar con Él, enamorado, y no dejes pasar un solo día y comenzar una sola mañana sin buscar su dirección. Te animo. Vamos a orar y terminamos. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por salvarnos, por dar tu vida y gracias por este tiempo. Señor, ayúdanos a ser esos vasos, Señor, que sean llenos de tu presencia diariamente, todos los días. Ayúdanos a alimentar, ayúdanos a enamorarnos, a apasionarnos por tu presencia, alimentar esa relación. Mantén avivado ese fuego, mantén avivado esa pasión por ti, Señor, y que podamos disfrutar, que te conviertas en nuestro deleite, en nuestra pasión todos los días, porque tú dijiste que volverías y vendrías por una iglesia que está esperándote, por hijos que te conocen, En el nombre de Jesús, bendice este
tiempo. Bendice a todas y cada una de las personas que hoy han estado aquí para que nos podamos edificar con tu palabra. Te amamos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Muy bien, familia hermosa. Recuerden, no solo estamos los viernes, sino que los sábados también nos estamos reuniendo a través de nuestros grupos en varios momentos del día, en varias horas. Así que si quieres ser parte, escríbenos, háznoslo saber, ya sea al correo de Nuevo Amanecer o a las redes sociales. Estamos, sabes que en YouTube, en Instagram, en Facebook, nos lo haces saber. Si tienes a alguien conocido y que ya forma parte, escríbele para que podamos estar juntos y seguir creciendo como congregación y como iglesia de Cristo. Dios te bendiga y recuerda, como decimos siempre, sé influencia. Nos vemos, familia. Que estén muy bien.